A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Desde Madrid, nuestra corresponsal Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos. Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la Fuerza de Estabilización. Hay compromisos que no se anuncian, se sostienen. Lejos de casa, en escenarios complejos y muchas veces invisibles, hombres y mujeres argentinos continúan representando algo más que una bandera, representan valores. La paz no es un concepto abstracto, es presencia, es trabajo diario y es decisión. Y en cada misión, en cada patrulla, en cada acción, hay una vocación que trasciende lo individual. Hoy, desde Chipre, la voz del suboficial segundo Sebastián Correa nos acerca a esa realidad concreta, a lo que significa estar desplegado, cumplir una tarea y sostener en silencio el compromiso con la comunidad internacional. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Charlie. Cascos Azules. Buenas tardes, soy el capitán de artillería Gonzalo Martín Cruz y actualmente me desempeño como observador militar de las Naciones Unidas desplegado en el sur de Siria, bajo el mandato de UNTSO, que tiene su HQ en Jerusalén, y una vez que un observador militar llega a Medio Oriente, bajo este mandato debe realizar su primera semana de inducción en Jerusalén. Después de esas semanas, los observadores militares son asignados a distintos grupos de observadores que pertenecen a UNTSO, Grupo de Observadores Líbano, donde los observadores se despliegan en ese país, Grupo de Observadores Golán, donde los observadores se despliegan no solo en el lado israelí, donde el grupo de observadores es llamado Grupo de Observadores Tiberias, sino que también en el lado sirio, donde se encuentra el Grupo de Observadores de Damasco. Yo en este momento me encuentro en el Grupo de Observadores de Damasco y mi función principal es ocupar distintos puestos de observación a lo largo del área de separación establecido en el acuerdo de 1974 entre estos dos países, luego de la guerra de Yom Kippur. Nosotros en este lugar trabajamos bajo el comando operacional de UNDOF, otro de los mandatos que trabaja con este tratado, y desde allí no solo se realizan tareas de observación y reporte de este tratado de 1974, sino que también como observador militar se planifican y se conducen patrullas, investigaciones, inspecciones que contribuyen todas a esta reunión de información para posteriormente ser enviada a los escalones superiores hasta que llega al escalón superior o máximo, que es en Nueva York. Este lugar en Siria, si bien está marcado profundamente por la guerra hace años, hoy en día, cuando realizamos patrullas y tenemos la posibilidad de hablar con la población, gracias a los asistentes de lenguaje, podemos notar la calidez de la gente, la búsqueda de la paz y ese cansancio de años y años de guerra. Así que uno puede ver que no solo esta calidez es hacia el personal de Naciones Unidas, sino también a todos los que visitan Siria o los que viven en Siria. Así que como argentino, como militar y miembro de las Naciones Unidas, es un orgullo contribuir desde mi función como observador militar en este camino hacia este esperado tratado de paz final entre estos dos países. Así que agradezco profundamente este espacio, la posibilidad de compartir nuestro trabajo en Medio Oriente y el orgullo de pertenecer a Naciones Unidas y ser parte de este trabajo como observador militar. Muchas gracias. Cascos azules argentinos. Bueno, seguimos con más Cascos Azules y escuchamos al capitán que se encuentra en Martín Rodrigo Cruz, que se encuentra desplegado como observador militar en Medio Oriente. Así que le mandamos un beso enorme y gracias por estar siempre dispuesto también para compartir esto, para dar tranquilidad a la familia de que nuestros argentinos están bien.
Por el otro lado tengo a Sebas. Sebas, ¿me escuchás? Sí, sí, acá estamos. Bueno, Seba, yo no te quiero quitar más tiempo, así que te agradezco por esta nota, por haberme esperado tantas horas despierto, y te dejo el mensaje final. ¿Qué es lo que querés dejarle a tu familia y a quienes te escuchan desde Argentina? Vale. Primero agradecerles a ustedes que me den este espacio para poder compartir con la audiencia la experiencia llevada a cabo por los Cascos Azules argentinos en Chipre, y después un saludo a mi familia, ¿sí? a mi vieja que hace el esfuerzo conmigo también a la distancia, me cuida a mis hijos y mis hijos, también mandarle un saludo enorme, un beso, los amo, y bueno, gracias por todo, gracias, Vale. No, gracias a vos, te mando un beso enorme. Y lógico que después te paso el programa así puede escucharlo tu mamá más tranquila y también tus hijos, obviamente. Así que te mando un beso enorme, que descanses, y un fuerte abrazo a toda la Fuerza de Tarea 67. Vale, gracias, un beso. Gracias, Eva. Bueno, que la pasen bien por allá. Y que el tiempo se va volando, así que programa bien tus vacaciones. Bueno, che, qué gusto, qué lindo uno se siente como que está ahí cerca, ¿no? También impresionante escucharlo a Gonzalo Martín Cruz desde ¿viste? Así. De una. No, pero al sur de Siria. No, bueno, pero ahí. No, bueno, pero algo que a mí me encanta, Eduardo, es que lo cuenten de esa manera, porque así la audiencia lo entiende también. O sea, la claridad con la que hablan, tanto él como la semana pasada con Abarza, con el teniente coronel, que también explicó perfectamente en dónde se encuentra él, en dónde está el teniente coronel Montoya. O sea, es como muy claro. Y eso me encanta. Y también cuando se refería el capitán Cruz en UNDOF, es la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Vigilancia de la Tregua, de la Separación, que ahí nosotros tenemos un capitán del ejército argentino, Mariano Alberto Jesús Wade. Eduardo. Tal cual. Te lo comento por las dudas, ¿viste? Y también para la audiencia, de que cuando él dice UNDOF es la separación de la tregua. Es yo lo tengo las dos en inglés, United Nations Disengagement Observer Force, la fuerza de separación de Naciones Unidas, la fuerza de observadores para la separación de Naciones Unidas en esta zona, fundamentalmente en el Golán, lo que él dijo, Camp Forward, y tiene cerca de 1.274 efectivos. Acá hay una superposición, porque también está lo que le llamamos la FINUL para unos o la UNIFIL para otros, que es la fuerza provisional de las Naciones Unidas en Líbano, y de esto de Líbano vamos a volver dentro de un ratito, hacerme recordar, Vale, que porque tiene que la diferencia de que exista una UNIFIL o FPNUL es que en inglés lo provisional es lo interino. Nosotros también en español decimos interino a quien no está efectivo, a quien está, digamos, momentáneamente, circunstancialmente. Y después también está la famosa ANSO, en la cual vos ahí creo que tenés los números de nuestra gente en ANSO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la vigilancia de la tregua. Esto, este último empezó en 1948, fue la primera misión de paz, y esto, ya que estamos en mayo, aprovecho, porque se constituyó la ANSO, la UN Truth Supervision Organization, o Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua, que tiene su sede en Jerusalén. Ahí me acuerdo a Daro, que fue uno de los que más encumbrados que hemos tenido justamente en el cuartel general, con una fuerza efectiva de casi 1.000 personas,
no digo hombres porque son hombres y mujeres, y ya te digo, fue un 29 de mayo de 1948 en que se crea esta primera misión de paz, y esto da pie a que el 29 de mayo, en que en este mismo edificio se celebra el Día del Ejército, en el mundo entero se reconoce como el Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas. Y digo personal de paz de Naciones Unidas porque a veces nos llevamos a error y hablamos de las operaciones militares de paz. Y las operaciones, la M, normalmente son operaciones de mantenimiento de la paz. Si bien esto nos enojaría tanto el general Guerrero como el general Mota, porque no sería la identificación exacta de las actuales misiones, porque hay veces, como decía Brahimi, un experto que de algún modo le debemos el informe, que de algún modo actualizó y permitió una actualización de Naciones Unidas, actualización, bueno, que siempre requeriría un esfuercito más, pero bueno, básicamente él decía, tomo esa frase, llegábamos a lugares donde no había paz que mantener, y entonces las funciones de Naciones Unidas en esos lugares se tuvieron que decuplicar, tuvieron que multiplicarse por decenas, en el sentido de que no solamente era imponer una paz forzada o unir solamente a las partes que estaban en beligerancia y lograr una atenuación, una morigeración del conflicto que estaba vigente, sino ir a funciones mucho más profundas, mucho más duras. Y ahí, bueno, comienza lo que también fue la transición a otras organizaciones donde inclusive se tuvo que imponer lo que es la protección de civiles, porque los propios países, los propios beligerantes no a lo que el derecho internacional humanitario, casi en uno de sus primeros principios es el principio de diferenciación. Una cosa es el combatiente, el uniformado, y otra cosa es el civil, que nada o poco o nada tiene que ver. Eduardo, no te quiero interrumpir, pero quería que vamos a la corresponsalía de Sabrina y de ahí continuás, ¿puede ser? Así, porque si no se nos vuelve el tiempo. Sí, dale adelante. Sabrina Janusevsky para Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. En este caso hablamos de las noticias desde aquí, desde Europa. El ejército en Canarias toma las calles el próximo lunes. Habrá patrullas simultáneas en las 8 islas. La BRICAN 16ª activa patrullas a pie y motorizadas en todo el archipiélago para reforzar la vigilancia y la seguridad nacional desde esta semana. Estas imágenes ya se pueden ver en las calles y en los diferentes paisajes del archipiélago, que va a cambiar absolutamente. Hablamos del ejército en Canarias a través de las distintas unidades que integran la Brigada Canarias 16ª, BRICAN 16ª, llevará a cabo un despliegue coordinado que cubrirá la totalidad del territorio insular. Estas operaciones, que incluyen patrullas tanto a pie como en vehículos tácticos, se realizarán de manera simultánea, marcando un hito en las actividades de vigilancia de las Fuerzas Armadas en la región. Este movimiento se enmarca dentro de las denominadas operaciones permanentes, la herramienta principal con la que el Ministerio de Defensa garantiza la seguridad nacional en tiempos de paz. La presencia militar busca reforzar la vigilancia del espacio terrestre bajo soberanía nacional, ejerciendo un necesario efecto de disuasión y garantizando la estabilidad en una zona estratégica para España. El despliegue del ejército en Canarias, reparto por islas y regimientos. Este operativo, diseñado por el Mando de Canarias, ha distribuido las fuerzas de manera que ninguna isla quede sin cobertura. El Regimiento de Infantería Soria 9, una de las unidades con más solera del ejército en Canarias, será el encargado de desplegar sus efectivos en las islas orientales. Hablamos de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Por su parte, en la provincia occidental, el Regimiento de Infantería Tenerife 49 concentrará sus patrullas en la isla de Tenerife, mientras que el Regimiento
Regimiento de Artillería de Campaña 93 se va a desplazar específicamente a las islas de La Gomera y El Hierro. En la isla de Gran Canaria, las labores de vigilancia recaerán sobre el Regimiento de Infantería Canaria 50 y finalmente el Batallón de Zapadores 16º llevará a cabo sus cometidos en la isla de La Palma. Desde Europa informó Sabrina Janusevsky para Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. A partir del año 2022, nuestra fundación inició el apoyo a través del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares a las Direcciones Generales de Salud de las Fuerzas Armadas, con recursos aportados por sus miembros adherentes, enfocando el esfuerzo en la donación de equipamiento e insumos médicos a fin de reforzar el sistema de salud de las mismas, con el claro objetivo de mejorar los servicios que se prestan en los distintos nosocomios de las Fuerzas Armadas al personal militar en actividad, en situación de retiro y sus respectivas familias. Sociedad Militar Seguro de Vida celebra 125 años de historia y compromiso solidario. El próximo 1 de mayo, la Sociedad Militar Seguro de Vida cumple 125 años. Fundada en 1901 por un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas, comenzó con apenas 400 socios. Hoy, más de un siglo después, es referente del mutualismo argentino, con más de 112.000 asociados y presencia en todo el país. Un proyecto solidario. A comienzos del siglo XX, tras las campañas del general Roca, el entonces teniente coronel Ricardo Cornell tuvo la idea de crear una institución que brindara ayuda a las familias de los camaradas fallecidos, que ya en esos tiempos padecían problemas económicos. Con ese humilde pero firme objetivo, nació la Sociedad Militar Seguro de Vida, institución mutualista. Hoy, la mutual que surgió con el noble fin de asistir a las familias ante la pérdida de un ser querido, se ha convertido en una entidad con múltiples servicios, manteniendo intacto el espíritu de ayuda mutua al socio y su familia, y el respeto hacia quienes velan por la seguridad e integridad del país. En la Argentina, son pocas las organizaciones privadas de capitales nacionales que superan el siglo de historia con crecimiento sostenido. La fórmula de la Sociedad Militar Seguro de Vida ha sido el trabajo, la capacidad y la confianza en el país, que le permitieron atravesar las crisis de los siglos XX y XXI, adaptándose a cada época. Actualmente, Sociedad Militar Seguro de Vida cuenta con 24 filiales y una moderna infraestructura informática que le permite brindar servicios virtuales a través de múltiples medios digitales, manteniendo la cercanía con sus socios en todo momento y lugar. De cara al futuro, la institución seguirá invirtiendo en tecnología para ampliar la operatividad virtual sin perder la calidad de la atención personalizada que siempre la ha distinguido. Mutualismo, un camino posible. Sociedad Militar es ejemplo de cómo el sector mutual argentino puede ser protagonista de la economía real, ofreciendo servicios de calidad que mejoran la vida de las personas, con la solidaridad y la eficiencia como pilares centrales. Sociedad Militar Seguro de Vida celebra 125 años combinando tradición e innovación, adaptándose día a día a una realidad que exige creatividad y capacidad profesional para transformar buenas ideas en acciones concretas. Bueno, seguimos en Cascos Azules y celebramos junto con nuestra querida Sociedad Militar Seguro de Vida estos primeros 125 años y realmente el agradecimiento eterno que tenemos con su gente del apoyo que nos brinda, al igual también que la Fundación del Instituto de Ayuda Financiera que nos permite tener esta circunstancia. Hoy tuvimos una visita con el Secretario General del Ejército, digamos una presentación en sociedad, por así llamarlo, de los que estamos trabajando acá en la radio o los que estamos intentando llevar este tipo de noticias. Y volvemos a lo que fue nuestra corresponsal en Europa y Canarias. Y a ver, nos tiene que llamar la atención este despliegue masivo en las islas, pero hay una explicación que va un poquito más allá. Evidentemente, esta filosofía
de lo que los españoles llaman la península y el archipiélago. Ellos diferencian, y no estamos hablando ni de las Baleares, ni estamos hablando de Rodríguez, como quien habla de las islas mediterráneas, sino de Canarias, que de algún modo están muy próximas, geológicamente corresponden al macizo africano, por así llamarlo, muy cercanas a Marruecos, muy cercanas a lo que es también una misión de paz, en donde hay argentinos en este mismo momento, en el Sahara Occidental. Bueno, quienes tuvimos la suerte de conocer, este es un lugar encantador, los propios canarios se reconocen caribeños, culturalmente, políticamente españoles, porque dependen de la península, y una cantidad de sorpresas como toda comentario uno puede hacer de diferentes lugares geográficos del mundo. El pico más alto de España es el Teide, y está en Tenerife, no está justamente en la península, en el continente europeo, y la capital más alta de Europa es justamente Madrid. Así que se dan este tipo de contrastes y estas rarezas. Hay muchas actividades que va a desarrollar la denominada Brigada 16, la que tiene asiento en justamente la BRICAN, como decía Sabrina, pero tiene mucho que ver dentro de este marco, que hay un plan anterior que es Ejército en Canarias 2026, y van a estar en estas islas muy caras a nuestro sentimiento. Nosotros hemos ido muchas veces a lo que es la Redondita, una de las más al sur, que es Gran Canaria, cuya capital es La Palma, que no hay que confundir a La Palma como capital de Gran Canaria como Santa Cruz de La Palma, que es la más occidental de las islas y más chiquita. Un poquito más abajo está Hierro, otra pequeña es La Gomera, Tenerife, la más grande, lamentablemente reconocida por ese accidente terrible de choques de aviones en el propio aeropuerto, y también está Fuerteventura y Lanzarote, lugares realmente paradisíacos, una eterna primavera, como dicen ellos, y este era un poco el refugio, yo a veces digo, cristiano, de quienes estábamos ahí en el África, y cuando podíamos hacerlo escapábamos un poco para allá. Pero estas operaciones permanentes que suenan como que el ejército se mete dentro de la población civil cuando no sería su propia naturaleza, no está demasiado alejado de las mismas acciones que llevó adelante, por ejemplo, Estados Unidos en la propia Washington. Recordemos tiempo atrás, estoy hablando de varios meses atrás, cuando era común ver uniformes de la guardia militar norteamericana, estadounidense, que transitaban y patrullaban diferentes lugares. Me acuerdo la vieja estación ferroviaria de Washington y otros lugares en la capital del país. Y bueno, forma parte, y bueno, se jactaba también el presidente de que con ello había de algún modo, se había reducido los incidentes o digamos la criminalidad doméstica diaria. El despliegue se integra de estas operaciones con actividades educativas, sociales, en las que se van a dar muchas actividades vinculadas con la sociedad y con las escuelas, y también una forma de disuasión. Yo quiero agregar que cuando uno está en Gran Canaria y conoce el sur, un lugar paradisíaco, cuando uno eligió para descansar, no elegimos la capital, sino un poco lo que es Maspalomas, Puerto Rico, una zona en el sur, hay un lugar que se llama Arguineguín, que es un puertito. Bueno, lamentablemente era un puerto al cual llegaban los balseros, allá le dan otros nombres, esos mismos balseros que a veces se lanzan desde el norte del África, cruzando el Mediterráneo, y a veces con pronóstico terrible porque no llegan. Si nosotros hablamos de Lampedusa, fue una de las primeras visitas que hizo el Papa Francisco justamente una de estas islas italianas,
no demasiado lejos tampoco de Melilla y todo lo que es Libia, Argelia, etcétera, etcétera, Marruecos por supuesto, que intentan escapar hacia Europa con esta promesa de farsantes que cobraban con una pingo de ganancia el viaje a través del Mediterráneo. Muchas veces esto no llegó y deben contarse por miles los que escapaban de estos lugares. Así que bueno, ahí tenemos una novedad que se nos permite de algún modo conocerlo a través de esta apertura. Yo digo siempre lo mismo, si Messi se hubiera quedado en Rosario, no lo hubiera conocido nadie, no hubiera tenido la posibilidad de cotejarse, de medirse, de prevalecer, de crecer, si no lo hubiera hecho con ese exterior. Hubiera sido un muy buen jugador de fútbol, pero no hubiera tenido el roce y el lucimiento gigantesco que ha tenido, porque justamente se probó en las mejores ligas del mundo. Alguien dirá las más caras, y probablemente. Evidentemente los que el fútbol inventado en Europa, ahora ya no son más europeos los ingleses, ¿no? Justamente también han vuelto a estos lugares a probarse. Otro comentario que quería hacer antes de llegar al mapa que estamos ahora distribuyendo gracias a Valeria en los diferentes medios, y que nos permite tener un número de quiénes somos, de lo que somos nosotros en el exterior. Nos alegra mucho saber que hemos realmente efectivizado, hemos ponderado, hemos empoderado, como se puede decir, a las mujeres en esta función, en esta profesión. Valeria acá nos acompaña y permanece, pero antes que ella ha estado a Yelén, en donde quiera que esté. La hemos perdido muy, muy joven. Estuvo también con nosotros Alejandra, sigue Sabrina desde Europa, y también quiero hacer un reconocimiento a Silvia Perazo, que no en estos mismos momentos, porque si no sería contradictorio, está con este programa que va en otro horario de 6 a 7, nosotros iniciamos a las 7, con Nico Perazo en la línea roja, en Carajo, y la han llevado a Silvia Perazo, que fue una columnista exquisita, de una africanóloga, como nosotros lo llamamos, y la hemos ponderado muchas veces. Y les voy a hacer escuchar a alguien que nos habla desde Teherán. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Estoy leyéndote. A mí también me emocionó mucho y me sigue emocionando, y lo he replicado en las redes, aún estando en medio de una guerra tan compleja como la que estoy cubriendo. ¿Qué es eso lo que estoy colgando en Instagram? No estoy colgando nada del Líbano, porque no estoy en el Líbano y no puedo salir del lugar donde estoy, obviamente. Karen Maron la hemos tenido inclusive acá en el estudio en algún otro momento. Es una libanesa, argentino-libanesa, una de las 100 periodistas y corresponsales de guerra más afamadas del mundo, y de algún modo ver crecer, lamentablemente por la razón de las guerras, también nos enorgullece. Los invitamos a que vean el despliegue de las Fuerzas Federales Argentinas en el exterior. Nosotros ya somos 320 y de algún modo estamos tratando de difundir esta presencia argentina, en la cual hay una importante reducción a nivel mundial de lo que el año pasado, número más, número menos, eran 61.000 efectivos, 61.500. Actualmente el personal de paz de Naciones Unidas uniformado son 46.310, de los cuales Argentina participa con el 0,69% del mundial, con solamente 320. Este número 320 no es el que tenemos que adjudicarle, o los que nos adjudica Naciones Unidas, porque acá sumamos nuestros profesores en los centros de capacitación de personal de paz en Brasil, en Chile, y también en gente también en misiones. Bueno, Eduardo, se nos voló el tiempo y así llegamos al final de este nuevo encuentro.
A todos los desplegados, a sus familias que acompañamos a la distancia y a quienes trabajan día a día por la paz, gracias por permitirnos contar sus historias. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Esto fue Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. IT.